Hola Ángel, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás ¿Cómo vos? anda, compañero? Muy bien, muy bien. Ahí se te ve bárbaro y te escucho bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Sí, ahí está perfecto. Si no te venís para adelante, ahí apareces entero, está perfecto. Al pelo. Y te escucho bárbaro también, así que, ¿vos me escuchás bien? Contame Estamos vos. bien. Excelente, 10 puntos. Bueno, ahí se van conectando los compañeros de la provincia, entonces, vamos a arrancar formalmente este noveno encuentro de Militancia Dialoga, que es un espacio que hemos pensado desde la agrupación Militancia Peronista de Gualeguaychú como un espacio de encuentro y de discusión política, a partir de este contexto de aislamiento social que esta pandemia nos ha generado. Así que agradecemos tu tiempo, Ángel. Sabemos que has tenido una jornada con mucha actividad. Asumo que en tu calidad de presidente de la Cámara de Diputados. Así que, bueno, sabemos de tu generosidad y de tu compromiso con la militancia, así que bueno, te agradecemos y reconocemos en vos ese aporte permanente. Saludamos al senador Jorge Maradei, ahí que se conectó y te manda saludos. Decía que te reconocemos como un importante militante del peronismo de la provincia, que has tenido una vasta trayectoria en el Estado a partir de los diferentes roles que te ha tocado actuar. Pero yo empezaría la entrevista contándole a los compañeros que nos siguen en este vivo que vos naciste en la década del 60 y que sos hijo de la escuela pública, tanto tu escuela primaria como el secundario y tu paso por la universidad en la Universidad Nacional del Litoral siempre han sido en establecimientos educativos públicos, lo cual obviamente realza el valor que tiene la educación pública para los sectores sociales de clase media y clase media baja en cuanto a la movilidad social. ¿Cómo fue tu paso por la escuela pública? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Y qué valores resaltás de la escuela pública? Bueno, primeramente, buenas tardes, buenas noches a todos los compañeros, a vos, Gerardo. Bueno, agradecerle también a todos los compañeros de militancia, a Daniel y a su hijo que me llamaron para esta charla. Bueno, saludar especialmente al compañero Jorge Maradei. Y bueno, la verdad que soy un agradecido de la escuela pública, de la educación pública. Toda mi formación la hice en la escuela estatal y en la universidad pública. Y bueno, creo que eh, esa formación que hemos tenido la suerte, yo nací en el año 1966, toda esa formación que tuvimos nos permitió ser parte de una generación, si bien de alguna manera su, por la dictadura militar que nos tocó atravesar, eh, también nos permitió esa educación igualitaria que en Argentina se ha ido perdiendo a partir de la década del 90 fundamentalmente, y que nos encontraba en una misma escuela a un compañero, una compañera de un alto nivel social y otro otra de bajo nivel social, y nos educábamos juntos, nos formábamos juntos, pero bueno, en síntesis, yo soy un agradecido a la educación pública, ¿no? el- el- Esta situación de pandemia, dentro de las múltiples facetas que ha visualizado, es
la brecha digital que importantes sectores sociales de nuestro país todavía padecen y que han generado un importante obstáculo para poder acceder al sistema educativo remoto de alguna forma, lo cual implica un importante desafío para la educación de poder continuar esa inclusión digital para que nuestros jóvenes puedan tener una educación de calidad y no verse excluidos por la falta de acceso al servicio de Internet o al equipamiento informático que hoy por hoy es esencial para el proceso educativo. Uno de los factores que se interrumpió en la anterior gestión, digamos, lamentablemente, que era la entrega de las notebooks. Vos, en tu paso por el Ministerio de Salud y Acción Social, te tocó atravesar una situación de pandemia parecida a esta, no igual en cuanto a su envergadura, pero vos tuviste que lidiar por la década pasada con el dengue y con el virus del H1N1, ¿verdad? ¿Qué notás de similitud y de diferencia entre aquel contexto de pandemia y este? Bueno, en primer lugar, te quiero responder que esta pandemia nos trajo como oportunidad el alfabetismo digital. Es decir, gran parte de la sociedad se ha tenido que amigar con la tecnología y gran parte de la generación mía y de mayor también, fundamentalmente, porque bueno, sabemos que los jóvenes están, desde que nacieron prácticamente, con la digitalización o con la tecnología que cada día se desarrolla más y mejor, y que bueno, esto trae, por un lado, una nueva forma de comunicarse, nueva forma de trabajar, y obviamente de educarse, y que probablemente varias de estas herramientas tecnológicas continúen en el tiempo, en lo que se está dando por llamar la nueva normalidad. Y creo que vamos a tener que acostumbrarnos, por eso en lo laboral es importante que se empiece a legislar sobre el teletrabajo, el trabajo a distancia, todo lo que tiene que ver con delivery, con pedidos ya, es decir, con una legislación actualizada y moderna que defienda y proteja a los trabajadores frente a esta herramienta que la pandemia potenció, pero que es probable que continúe luego del fin de la misma. Y obviamente, en lo que hace a la educación, han tenido que adaptarse rápidamente y que se nota esa política pública tan grandiosa de Cristina Fernández de Kirchner de dotar de netbook a nuestros alumnos y alumnas y también de empezar a generar esta utilización masiva de esta herramienta y que obviamente al haberse paralizado en estos 4 años se nota ahora también en lo que hace no solo a la entrega de netbook, sino a la conectividad, ¿no? Que debe ir de la mano porque muchos hogares todavía en Argentina y sectores no tienen acceso a la conectividad. Entonces, una cosa va de la mano de la otra y por eso probablemente, si bien muchos y muchas han podido continuar con su educación y formación este año, otros y otras no tanto, debido a la ausencia de la tecnología o a la ausencia de la conectividad. Y después la experiencia que yo puedo transmitir, si bien nos tocó atravesar en el año 2009 la pandemia de la gripe A o del H1N1, bueno, claramente en esa oportunidad nos enfrentamos ante un virus que fue estacional, que fue del invierno, y que rápidamente apareció el medicamento para combatirlo, que era el Tamiflu. La vacuna sí apareció el año siguiente,
Pero bueno, hoy estamos frente a una situación histórica, mundial, donde no hay un manual de cómo proceder, donde hay mucha incertidumbre, mucho temor, donde cada país ha tomado, de acuerdo al momento en que apareció la circulación, distintos tipos de medidas. Claramente Argentina ha sido muy exitoso o exitosa. El gobierno de Alberto Fernández debe haberse puesto al frente con los gobernadores, con los intendentes, frente a esta situación, repito, donde no hay científico, no hay infectólogo, no hay o infectóloga o epidemiólogo o epidemióloga que tenga claramente la sabiduría de cómo actuar y cómo proceder, pero que obviamente también se da la particularidad de que este virus no es estacional, es decir, que circula en cualquier época del año y que puede haber rebrotes, y que obviamente nos llena de incertidumbre y de temor porque no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna, que finalmente va a ser el fin de la pandemia, y no sé si habrá en el intermedio algún medicamento que nos pueda permitir rápidamente atacar una vez que se presenta la patología. Obviamente la vacuna no va a permitir prevenir, pero que es probable que yo entiendo que la tendremos en el verano quizás nuestro, en el invierno del hemisferio norte, pero que mientras tanto la única vacuna será la responsabilidad individual, la responsabilidad social de, seguir con las medidas de prevención, más allá de lo que hay que flexibilizar, pero que la sociedad siga cumpliendo de acuerdo a la circulación que se esté dando en cada localidad, en cada provincia, se siga cumpliendo. Y obviamente también creo que las actividades de conglomeraciones de personas van a posponerse en el tiempo, es decir, es probable que las clases comiencen bastante transitado en la primavera o no, igual que la actividad en los clubes, igual que las actividades culturales masivas, y que eso, obviamente, hoy tuve reuniones con el sector turístico, uno de los más afectados, y que más tarde le va a tocar seguramente recuperar la normalidad o llegar a una nueva normalidad donde la sociedad vuelva a tener las posibilidades de salir de su casa con tranquilidad, de ir a un bar, de ir a un restaurante, de ir a un comedor. Así que tienen algunas cosas parecidas, pero en síntesis son muchas más las diferencias de la pandemia del año 2009 con esta que es mundial, que es histórica y que tanto daño ha ocasionado, no solo en cuanto a lo sanitario, sino sobre todo los países que no lo tomaron en serio al principio o tomaron las medidas equivocadas, y que han lamentablemente fallecido muchas personas, ha habido muchos contagios, pero también los daños a la actividad económica, ¿no? Y por otro lado, sí hay que rescatar como fortaleza que ha aparecido el Estado presente, es decir, es el Estado el que está haciéndose cargo no solo de la barrera sanitaria para combatir este invisible enemigo, que es el coronavirus, sino también ayudando al sector privado y a los que menos tienen, a los que más padecen, desde lo económico, un Estado presente, y esto creo que también llegó para quedarse y que le ha dado una vuelta a la centralidad estatal que, a los peronistas tanto nos parece importante y creemos que es central, ¿no? Claro. Bueno, ese puede haber sido uno de los ejes que tengan en común las dos pandemias, que es recuperar la mirada del Estado como eje central y vertebrador, digamos, del quehacer social, y como que es el único dotado de las herramientas para poder intervenir e ir en asistencia
aún de aquellos sectores que sistemáticamente critican el tamaño o el rol del Estado, que cuando aparecen estas situaciones o contextos desfavorables, digamos, son los primeros que salen a pedir la intervención o la asistencia del Estado. Yo creo que una de las certezas que ha traído esta pandemia es que esa discusión entre el individualismo que plantea el capitalismo o el neoliberalismo y la salida colectiva y la construcción de comunidad que nos ha propiciado esta pandemia, me parece que un poco ese territorio en disputa se ha corrido el eje más hacia lo que los peronistas planteamos, que es la necesidad de la comunidad organizada, de pensarnos como un colectivo y no meramente como que la meritocracia resuelve todo, ¿verdad? Eso, vos siempre has sido un gran defensor del Estado, del rol del Estado. De hecho, en la mayoría de los casos te ha tocado trabajar en estamentos que propician mucho lo que es el desarrollo, digamos. Y en ese sentido me parece que en Argentina es, después de estos 4 años de macrismo, la lucha por recuperar las fortalezas y las herramientas del Estado creo que es un desafío. Sí, sí. Además, lamentablemente, el peor gobierno de la democracia que hemos padecido los anteriores 4 años, inclusive nos dejó sin Ministerio de Salud, nos dejó un Estado ausente, un Estado súper endeudado, nos volvió a tornar dependientes económicamente, una sociedad obviamente mucho más injusta, y obviamente volviendo a tener esa relación perjudicial notoriamente con Estados Unidos, fundamentalmente, y que todo lo que nos llevó a ese proceso virtuoso de Néstor y de Cristina del 2003 al 2015 fue dejado de lado y que ahora está en tensión y que obviamente hay una disputa que se da claramente entre, digamos, quienes auspiciamos un gobierno nacional y popular por, digamos, convicción, por pertenencia doctrinaria y porque obviamente la sociedad argentina necesita volver a tener un estado de bienestar frente a aquellos que están combatiendo las medidas que se tomó en la cuarentena, están rompiendo inclusive las reglas, están atacando a través de el 90% prácticamente del manejo de los medios masivos de comunicación, pero que me parece que la clave de esto está en entender desde el gobierno que no es esa la pelea que hay que dar con estas derechas, fundamentalmente la más extrema que estamos viendo por los medios que atacan el gobierno, sino que es convencer, generar una conciencia nacional en la Argentina de que lo que necesitamos es recuperar el Estado, lo que necesitamos es volver de alguna manera a tener una producción nacional, un empresariado nacional, una mirada claramente en vía, es decir, Aldo Ferrer, un economista que murió y nos formó algunos que estudiamos desarrollo, decía, tenemos que aprender a vivir con lo nuestro, y yo creo que lo nuestro no es solo, si se quiere, los recursos con los que contemos, sino aquellos que podamos o adquirir o contraer, pero que apuesten a un desarrollo nacional, a un capitalismo humano, o un capitalismo justo, y no a este capitalismo inhumano, financiero, que nos ha vaciado, que ha jugado. Bueno, creo que la pelea tiene que ser esta, ¿no? De lograr una conciencia nacional, de entender que es posible que Argentina tiene todo para salir adelante, pero que hay que mantener la credibilidad en el gobierno nacional. También para eso es muy importante la unidad
del peronismo que se logró para ganar las elecciones, en esa decisión inteligentísima, estratégica de Cristina, con Alberto conduciendo, pero que no es suficiente. Tenemos que lograr que gran parte de la sociedad, sobre todo el sector independiente, nos acompañe, que muchos de ellos fueron perjudicados por el gobierno anterior y hoy se dan cuenta que el Estado presente es lo que le conviene mucho más que un gobierno como el que tuvimos que atravesar los últimos 4 años. Claro. Sin duda, digamos, uno de los grandes desafíos del peronismo es volver a enamorar a la sociedad y construir un sujeto político que sea capaz de bancar las decisiones que hay que tomar, porque no hay estado de bienestar sin recursos, digamos, y uno de los grandes debates que desde Naciones Unidas, como organismo internacional y transversalmente a todos los estados, lo que está en discusión es de dónde salen los recursos para reconstruir, digamos, todo este daño económico que generó la pandemia. Me parece que el gran desafío que tenemos como peronistas es pensar qué estrategias nos damos y cuáles son las alianzas estratégicas que tenemos que construir y los lazos que debemos transcurrir para poder generar ese tipo de medidas, porque por citar un ejemplo de la provincia de Entre Ríos, digamos, fue bastante complejo aprobar la ley esta no desde lo político, pero sí desde lo social. La ley de emergencia solidaria plantea diferentes miradas y diferentes aspectos, pero en definitiva lo que se está discutiendo es de dónde salen los recursos, no solamente para atender la urgencia, sino para, en el mediano y largo plazo, para poder planificar políticas de desarrollo, que por ahí es donde vos más te has formado. La discusión de los recursos creo que es una de las discusiones medulares que hay que dar. Sí, partiendo del plano nacional, la Argentina necesita dólares porque tiene que pagar deuda y yo soy optimista en que se va a acordar. Esta negociación va a resultar favorable, pero necesitamos dólares y la Argentina no puede generar dólares. Para eso tenemos que volver a exportar, ir en búsqueda de países que puedan venir a invertir o aquellos países que nos puedan comprar nuestros bienes y servicios y no tener la mirada en Estados Unidos y esos países que son muy internamente protectores, pero que obviamente hacia afuera generan un capitalismo financiero. Y creo que el gobierno de Alberto Fernández está en el camino no solo con la negociación de la deuda, sino también con ir preparando una batería de medidas para poder generar estos recursos, porque no solo necesitamos recursos para pagar la deuda, necesitamos también para el mercado interno, y para generar mercado interno tenemos que volver a ver nuestra capacidad instalada en las fábricas, volverla a poner en funcionamiento, volver al crédito a través de tasas razonables y obviamente ir generando un círculo virtuoso, como lo estoy escuchando que lo está proponiendo, por ejemplo, el ministro Arroyo, donde aquellos que se lo está ayudando, por ejemplo, con el programa IFE, entre otros, se vayan planificando y ejecutando políticas que le permita generar una fuente de trabajo, no solo sea un ingreso, sino que, digamos, por la necesidad, sino también que le permita tener un trabajo, porque a eso es a lo que hay que apuntar. Y me parece que van a haber distintas medidas que van a ir permitiendo recuperar fuentes de trabajo, generar nuevas fuentes de trabajo y también claramente en esa mirada externa que no la podemos dejar el gobierno nacional no puede dejar de tenerla en cuenta, porque el arreglo, el fin de la negociación, que seguramente va a ser bueno y en breve, requiere que se pague, y para los dólares hay que buscarlo y se busca con exportaciones. Creo que China es un país que nos va a ayudar muchísimo, entre otros que no tienen que ver esencialmente con América del Norte, si se quiere. Y quizás también se tenga que recuperar nuestra Unión Sudamericana,
creo que también hay mucho para hacer como América del Sur, como UNASUR, y me parece que también ahí, como Mercosur, tenemos mucho para hacer y creo que Alberto puede liderar esta recuperación de lo que se logró, bueno, en aquellas épocas de Lula, Chávez, Néstor, Evo y bueno, Mujica, y así que, bueno, y en Entre Ríos, bueno, obviamente, ningún gobernador puede emitir dinero como lo está haciendo Alberto Fernández para poder sostener la actividad económica o paralizada o en crisis o a media máquina. Entonces, si no hay actividad económica, ninguna provincia, como el municipio le pasa lo mismo, tiene la posibilidad de generar su propia moneda y hay que ir en búsqueda de recursos para poder sostener sus obligaciones básicas, es decir, pagar sueldos, ejecutar las obras comprometidas, pagarle a proveedores, y obviamente es muy importante para 150.000 pasivos y activos que tiene a su cargo el gobierno provincial, la sustentabilidad de la caja de jubilaciones. Por eso se les decidió con esta ley de emergencia aumentar la base imponible para que los bancos paguen más ingresos brutos, para que los propietarios de 1.000 hectáreas paguen más impuesto inmobiliario, un 10%, para que las grandes droguerías, que han ganado mucho dinero también, paguen más por un año, con una prórroga posible de 6 meses, y también aquellos funcionarios fundamentalmente que más ingresos tienen de los 3 poderes del Estado y de los organismos descentralizados o desconcentrados, hagan un aporte extraordinario mientras dure la emergencia, tanto activos como pasivos, siendo que el 85% de los activos y pasivos no aportan esta emergencia y aportan quienes cobran más de 75.000 pesos, cuando la media del empleo público provincial cobra 45.000 pesos. Es decir, cuando el gobierno deposita 55.000 pesos de bolsillo todos los meses, le está pagando al 90% del empleado público, es decir, claramente la afectación es aquellos que más ingresos tienen o más jubilaciones tienen, porque además en Entre Ríos creo que se presenta la oportunidad de resolver distintos regímenes especiales que distorsionan la administración financiera de la provincia, si se quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado provincial acuerda en paritarias con los gremios estatales cuándo le va a aumentar sus empleos públicos, pero hay organismos del Estado que acuerdan sus propios aumentos salariales por otros regímenes y que lo único que hacen es vienen al Estado provincial y le piden el dinero para pagar los sueldos. Estoy hablando de NERSA, de Instituto Portuario, estoy hablando de IOSPER, estoy hablando del Poder Judicial. Bueno, creo que es importante centralizar, como lo hace el artículo 10 de la Ley de Emergencia, y que mientras dure la emergencia, los acuerdos paritarios se darán con similitud y el mismo aumento que el gobierno central pueda acordar con los gremios, lo pueda acordar con todos los poderes del Estado y con todos los organismos descentralizados. Obviamente, digamos que cuando uno afecta ingresos va a haber sectores que lo van a ver con malos ojos, pero sin duda esto que vos marcás de eliminar esa cláusula o esa independencia en los ajustes salariales que tenían estos distintos estamentos, sobre todo, y el que goza hoy por hoy de la peor imagen de opinión pública, que es el Poder Judicial, creo que no es un paso menor, digamos, que empecemos a blanquear esa situación y que el Poder Judicial plantee sus aumentos en función de las posibilidades económicas de la provincia y no mirando a los índices de incremento salarial de la Corte Suprema de Justicia o de otros sectores que no tienen nada que ver con la capacidad económica de la provincia. Creo que eso la comunidad entrerriana lo debe tener bien en claro, porque es empezar a mirar hacia adentro, decir, si hay plata, que haya plata para todos, y si no hay, tenemos que hacer todo el esfuerzo. Me parece que pasa por ahí un poco. Sí, además
los regímenes especiales, que se aumentan por sus propios estatutos o leyes o decretos, después se terminan jubilando por la caja de jubilaciones y cobrando el 82% móvil. Entonces, ahí hay también otra injusticia, y Entre Ríos, que tiene una de las mejores cajas en cuanto a lo que va a cobrar como jubilado, que es el 82% móvil, por otra parte el aporte es el más bajo quizás, que es el 16%, cuando por ejemplo Córdoba el aporte para la jubilación es el 22%. Yo creo que el gobernador lo había planteado a principio de año, claramente antes de la pandemia, que la dirigencia política en general, no solo el oficialismo, tiene que responsablemente darse un debate sobre qué va a pasar con la caja de jubilación. Así como está, es inviable. Pero bueno, el gobernador no quiere avanzar por sí mismo, aún teniendo los votos en la legislatura probablemente, sino que quiere acordar con toda la dirigencia política, inclusive obviamente y con la oposición, con representación legislativa, para que acompañe un debate junto con los demás actores que tienen que ver con la caja de jubilaciones, que representan a los sectores activos y pasivos hoy en la provincia de Entre Ríos, porque se tiene que debatir el futuro de la caja de jubilaciones. Si así como está es inviable, un ejemplo, el gobernador tiene 5.000 empleados menos aproximadamente de cuando asumió. O sea que 5.000 menos que aportan ahora, pero tiene 3.500 más jubilados, entonces, bueno, siempre la brecha se va a ir ampliando y la caja así estructuralmente, me parece que, bueno, es una oportunidad, pero que tiene que ser ampliamente debatida, tiene que haber un gran acuerdo sectorial y obviamente político, y en esto creo que no hay que utilizar la caja, entre comillas, para hacer política, sino que lo que hay que hacer como dirigentes políticos responsables para decir, algo tenemos que hacer, porque así como está es inviable y seguramente al próximo gobernador o gobernadora le puede llegar a explotar en las manos, ¿no? En función de eso, Ángel, ¿cómo está la relación con la oposición? ¿Se está manejando con madurez? ¿Ha tenido intenciones de especular políticamente con algunos temas? Por ahí, últimamente ha tenido trascendencia algunos posicionamientos que ha tenido respecto a la licitación del agente financiero, denunciando que por ahí no habían tenido la participación en la comisión de seguimiento parlamentaria, cuando tengo entendido que han sido invitados, digamos, y que han podido formar parte de todo el proceso y que no han querido. Bueno, yo acá en la Cámara de Diputados con la oposición hemos trabajado muy bien. Hemos acordado con los presidentes de bloque, fuimos la primera Cámara de Diputados del país que sesionó en forma mixta, los presidentes de bloque y la autoridad de Cámara en forma presencial, diputadas y diputados en forma remota, más los taquígrafos. Hemos aprobado la mayoría de las leyes por unanimidad, la ley de emergencia de turismo, la ley de exención de sellos. Así que yo quiero resaltar que la oposición ha acompañado, bueno, obviamente no en la ley de emergencia, así que en esto tengo que resaltarlo, y los presidentes de bloque siempre hemos acordado todos los pasos a seguir, porque la Cámara de Diputados no se paralizó a partir del aislamiento producido por la pandemia, sino que siguió rápidamente trabajando en comisiones con una plataforma virtual que los trabajadores y las trabajadoras de la Cámara generaron, es decir, se dieron dictámenes por unanimidad, todo en forma remota, sesionamos y pudimos aprobar leyes. Esto tengo que destacarlo. En lo que respecta a la licitación del agente financiero, lo salió a contestar el ministro Balay, fueron convocados para participar en todo el proceso licitatorio y bueno, decidieron en vez de participar hacer críticas públicas, cosa que yo creo que perdieron una posibilidad de hacer una oposición en lo que respecta al Versa, como lo habían pedido en una reunión que tuvimos aquí en la Cámara con el ministro de Economía, cuando vino a contar con anticipación cómo iba a ser todo el proceso licitatorio para el nuevo agente financiero. Pero bueno, oportunamente la comunidad entrerriana evaluará qué ha hecho uno y qué ha hecho otro respecto a este tema, ¿no?
Claro, sin duda. Hoy, antes en transcurso de la charla, mencionaba a los clubes como las instituciones importantes. Y vos en tu juventud supiste ser deportista y tengo entendido que jugaste al básquet. Soy, Ah, sigo jugando, sigo ah, jugando al sí, básquet, sigo con jugando al equipos de básquet veteranos. sí, y al fútbol. Así que Mirá qué bien. estoy Pero, estoy sintiendo esta falta de contacto con la pelota. claro, claro. Así que tenemos que caminar cuando no podemos, o bueno, ahora que se habilitaron el gimnasio, ir a algún turno en el gimnasio, pero la verdad que la situación de los clubes, más allá de la nuestra, que nos gusta hacer deporte, es preocupante porque, bueno, sabemos que las cuotas se han dejado de pagar, que están pasando la mayoría, están pasando muy mal, y que, bueno, desde el gobierno nacional prontamente habrá una ayuda y también seguramente el gobierno provincial para poder paliar esta situación, porque, bueno, cuando nos preguntaban, bueno, ahora se habilitaron algunas actividades como bocha, como tenis, como pádel, pero bueno, las que son masivas, como el Sí, básquet, como el fútbol, seguramente tardarán un poco más, pero bueno, son aquellas que obviamente mayor aporte de socios y de cuota social generan, así que con el sector turístico, el sector deportivo, el sector cultural, seguramente son de los más afectados por la pandemia, ¿no? Pero claramente se está priorizando la cuestión sanitaria por sobre otras cuestiones que este, todos los que venimos del peronismo estamos de acuerdo, digamos que hay que preservar lo colectivo. Eh, Te quería preguntar, ya yendo más al terreno de la militancia y tu trayectoria política, ¿qué es Hernán Orduna para Ángel Giano? Hernán Orduna es mi padre político, gran formador de militantes, y yo siempre destaco en Hernán que nos formó políticamente, porque nos daba los libros para que leamos, Conducción Política, Comunidad Organizada, el Gordo Cook, etcétera, Mao, sino también nos formó para la administración pública, porque la política pública más importante es saber llevar adelante un expediente. Entonces, como sé que hay muchos jóvenes, compañeras y compañeros, yo les aconsejo que más allá de la formación política, fórmanse para trabajar en el Estado, fórmense para conocer un procedimiento administrativo, porque conozco muchos casos grandes compañeros, grandes políticos, grandes militantes, y personas obviamente, pero cuando se sentaron en un cargo o en una función, al no conocer el procedimiento administrativo, al no saber cómo se hace un expediente, lo llevó al fracaso o a la lentitud o a un exceso de burocracia. Entonces creo que, bueno, y Hernán Orduna, a quienes trabajamos con él, yo hace 30 años que me formé, cuando me recibí de abogado, porque antes militaba en una agrupación Mariano Moreno, combatiendo siempre a Franja Morada acá en la OLL, pero cuando me recibí de abogado empecé a trabajar con él y a formarme con él, y siempre aconsejo que, por un lado, la formación política clave, pero también clave la formación para trabajar en el Estado, en la administración pública. Y bueno, son dos cuestiones que quería resaltar de quien fue mi padre político, sin duda. Sí, sin duda una persona muy querida dentro del peronismo, un referente, y que esto que vos marcás es sumamente importante porque además de la militancia hay que formarse técnicamente para poder estar a la altura de los compromisos que por ahí una gestión nos puede generar. De aquel peronismo que te supo tener como militante en la década del 90, ¿qué extrañás respecto del peronismo que tiene hoy? Viste que ahí está la sensación de como que la militancia está un poco debilitada, como que los espacios de discusión política, obviamente ahora en esta situación de pandemia se hace mucho más complejo,
pero en este último tiempo como que el peronismo ha flaqueado un poco respecto de generar espacios de discusión y de formación política. Me parece que también es otro desafío que tenemos hacia futuro. ¿Cuál es tu mirada respecto a esta realidad? Bueno, yo creo que se ha perdido la formación política, la vida partidaria, prácticamente son maquinarias eleccionarias, las departamentales nuestras y bueno, así creo que pasa también a nivel nacional de alguna manera, salvo algunas organizaciones políticas o espacios políticos dentro del peronismo que se han preocupado de la formación, de organizar, recuerdo gestar con Néstor, por ejemplo, pero digo, en general se ha perdido. También es verdad, hay un cambio, cuando yo empecé a militar, las internas eran cerradas, solo era para afiliados. Después, bueno, hubo un primer cambio cuando se habilitó la participación de independientes y bueno, ahora mucho más cuando son internas abiertas, simultáneas y obligatorias. Y también, obviamente, hay que entender que la militancia tradicional no va a volver a ser igual porque tenemos las redes. Entonces, hay que, en forma paralela, utilizar los dos mecanismos porque no es necesario que sea una formación presencial, sino que podemos utilizar en esta era digital estas herramientas para hacerlo, pero que bueno, me parece que hay, menos dirigentes que se ocupen de formar cuadros políticos que antes. Antes había más esa Claro. militancia doctrinaria, de muchos cuadros políticos. Bueno, también eran otros momentos y probablemente otras generaciones, pero creo que Néstor y Cristina volvieron a generar, y también en otros partidos políticos pasó lo mismo, pero que muchos jóvenes se vuelquen nuevamente a la política, y que, bueno, esto permitió de alguna manera una renovación, un trasvasamiento generacional en el caso nuestro, y en partidos opositores, digamos, más militantes. Pero bueno, creo que Claro. hay que ver cómo hacemos nosotros para mantener viva la doctrina, la formación, y que, bueno, los partidos, o sea, las departamentales, nuestras unidades básicas recuperen el trabajo de formación, el trabajo militante, porque mucho falta nos hace más allá de hoy la imposibilidad por la pandemia, ¿no? Claro. ¿Qué mirada tenés vos en ese sentido respecto, viste que en el peronismo tenemos la tradición de que el presidente del partido a nivel provincial es el gobernador y en cada uno de los departamentos, digamos, el presidente departamental del partido es el intendente? Y eso hace que muchas veces el día a día de la gestión genere que no haya tiempo material para poder ocuparse de las cuestiones esta que venimos planteando, como generar un partido de puertas abiertas, generar esos canales de discusión, de formación, de circulación de la palabra. Me parece que debiéramos repensarnos como peronistas, decir qué modelo de organización podemos generarnos como para empezar a multiplicar las voces y la participación, porque creo que tu camada fue la última que se enamoró un poco activamente y con entidad y volumen suficiente para llevar adelante la militancia. Uno ahora no ve que haya esos espacios de convocatoria y que enamoren a los jóvenes, digamos. Más allá de, como vos decís, de determinadas agrupaciones o espacios políticos que por ahí ponen mayor énfasis en eso, pero creo que a nivel provincial nosotros hemos perdido ese cauce de participación, de poder convocar y de poder enamorar. No sé cuál es tu mirada, capaz que no coincidís conmigo, estarías en todo tu derecho. No, yo creo que lo que tenemos que recuperar son las internas. Esas son saludables,
por lo menos para disputar Claro, las departamentales. Y obviamente unidades básicas. Creo que ahí le daría reverdecer, si se quiere, o volver a dar esa posibilidad de generar debates, discusiones. Y después, bueno, las presidencias a cargo de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, tanto local como provincial, tienen que ver con, bueno, seguramente algún mayor nivel de pragmatismo en el sentido de que los partidos, tanto departamentales como a nivel provincial, y también pasa a nivel nacional, no sean claro. un generador de diferenciación entre lo que pueda opinar el partido y lo que pueda opinar quien está a cargo del Poder Ejecutivo provincial, municipal o nacional. Pero bueno, me parece que es algo pendiente y yo creo que las internas podrían empezar a solucionar. Claro. Sí, podrían ser un motor para abrir un poco el juego y poder generar esa participación, como vos decís. Sé que tenés un vínculo muy estrecho y muy afín con Gustavo, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves su posicionamiento político en el plano nacional? Digamos, es de los gobernadores que por ahí en mayor escenario ocupan la centralidad, digamos, ¿cómo lo ve a Gustavo? Su proyecto político para la provincia seguramente tiene mucho que ver con vos, con una agenda de desarrollo, de inclusión social, pero quisiera que nos des tu apreciación, digamos, porque viste que Gustavo tiene esa característica que es más bien frío, que por lo menos la mirada que tenemos los militantes de base, digamos, que por ahí no contagia mucho, aunque sabemos de su solvencia y su compromiso con la doctrina peronista. Bueno, yo creo que Gustavo es un gran gobernador que, bueno, por eso fue votado por casi el 60% de los entrerrianos en su puesta a consideración nuevamente el año pasado. Creo que está conduciendo muy bien esta situación crítica en la provincia, poniéndose al frente él de esta emergencia sanitaria, pero también estando en contacto con los distintos sectores perjudicados por la misma, y que yo creo que es clave para el peronismo entrerriano que el gobernador se fortalezca, que el gobernador pueda conducir toda esta gestión que sea buena por un lado, que sea política por otro, porque necesitamos un gobernador fuerte para que en el 2023, si bien no es momento de hablar de elecciones ni de candidaturas, no, menos públicamente, porque hoy acá hay que ocuparse de cosas que son coyunturales importantes, pero digo, pero para el peronismo es importante un gobernador fortalecido porque tiene que ser el gran elector, que además Claro. es el dirigente peronista que es más conocido y con mejor imagen por lejos en toda la provincia, y que eso hay que defenderlo porque necesitamos que llegue fuerte para el momento de la definición. Y creo que tiene una relación excelente con Alberto Fernández, tienen un perfil muy parecido, de alguna manera, de componedor, de armonizador, de mucho diálogo con los sectores, y que, bueno, ha construido esa relación y ha generado esta unidad que a nivel nacional y a nivel provincial nos permitió ganar bien, y a nivel local también, ganar bien aquí en Entre Ríos, y que esta unidad claramente se va viendo reflejada a pesar de la diversidad en las gestiones. Así que me parece que si bien es un perfil diferente al que podían haber tenido anteriores gobernadores de nuestros espacios, pero que la sociedad lo valora, lo conceptúa muy bien, y por eso es la alta imagen, el reconocimiento que tiene de la mayoría de la sociedad entrerriana. Sí. Está claro que vos marcás, digamos, que tiene muchas, en su perfil algunas coincidencias con Alberto, de que busca un poco matizar los posicionamientos y más en este esfuerzo de sellar la grieta, digamos. Me parece que Gustavo tiene un discurso muy claro para los sectores medios, o por ahí
para los sectores que aún no votando al peronismo, valoran su gestión y su estilo, digamos, de no confrontar, de siempre ser propositivo. Me parece que eso es importante mantenerlo en el tiempo. Pero claro, como vos bien decís, me parece que lo electoral, aún a pesar en un contexto de pandemia, es importante porque a la vuelta de la esquina tenemos las elecciones legislativas, digamos. Ese proceso, ¿cómo lo concebís vos? Como seguramente Gustavo va a tener una fuerte impronta en esa decisión, digamos, pero sería importante también poder generar los canales de participación y de debate a nivel del peronismo. Bueno, primero creo que el año que viene es clave para que el gobierno nacional gane las elecciones a las legislaturas nacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque es importantísimo para tomar medidas y sancionar leyes, fundamentalmente, tener buenas mayorías en ambas cámaras, tanto de senadores como de diputados, porque se ve que cuando no tenemos, se nos dificultan bastante tomar determinadas decisiones que tienen que ver con un gobierno nacional y popular que quiere ir hacia una sociedad más justa, que quiere tomar decisiones contra los poderes concentrados en Argentina y hegemónicos, y que claramente si no tenemos la mayoría en ambas cámaras se torna de muchos obstáculos estas medidas que son necesarias tomar para tener una sociedad más justa y equitativa. Por otra parte, y de la mano, creo que nosotros aquí en Entre Ríos venimos de 3 elecciones con derrotas a nivel nacional, 2015, 2017 y 2019, y que es muy importante por lo que decía antes, para el fortalecimiento de nuestro gran elector, que es el gobernador Bordet, pero también para el peronismo entrerriano, volver a ganar una elección nacional en Entre Ríos, y por eso creo que es importante la conducción política que el gobernador haga para ese momento, y obviamente que las candidaturas, nuestras candidatas o nuestros candidatos representen esta unidad, y que tengamos los mejores jugadores en la cancha para también ser un reflejo de lo que la sociedad entrerriana necesita, y claramente con la alineación política y de gestión y de gobierno con lo que pretende el gobierno de Alberto Fernández y también de Cristina Fernández de Kirchner. Sin duda, sin duda. Además de tu actividad como presidente de la Cámara, sos docente universitario. ¿En este momento seguís teniendo la cátedra a cargo o estás con licencia? No. Dejé de ser, dejé de ejercer la profesión, dejé de ser docente secundario y universitario, así que ya hace años que estoy 24 horas por 7, si se quiere, claro, con la militancia política, mi rol de dirigente, mi rol de funcionario, de legislador, bueno, donde el proyecto me necesite, siempre yo me formé, obviamente, con Hernán Orduna, entendiendo que esto es algo colectivo, entendiendo lo que es la contradicción principal y la secundaria, y entonces, bueno, siempre por ahí, en mi perjuicio, pero he dejado, si se quiere, ambiciones individuales para priorizar lo colectivo, pero hoy estoy dedicado exclusivamente a mi función aquí en la Cámara de Diputados. Qué bueno. El peronismo, como todo movimiento, siempre dentro de su estructura hemos tenido compañeros con múltiples perfiles, pero sin duda, digamos, no es porque estemos haciendo la entrevista a vos, pero sos de los compañeros que claramente siempre se ha puesto al servicio de los proyectos colectivos y nunca has puesto lo individual por sobre el proyecto del conjunto, digamos. Así que también quiero que sepas que te respetamos por eso, que te valoramos por eso. Por eso también era importante que pudiéramos charlar con vos, digamos. Por acá ya pasó Paola Rubatino, Mariana Farfán, Leo Hassel, el intendente de La Roque, el senador Maradei, como te dije.
Así que bueno, seguimos en este derrotero de poder charlar con diferentes dirigentes políticos y sociales de la provincia, tratando de generar puentes y de generar condiciones para que más personas se animen a militar por un proyecto nacional y popular. Así que agradecemos tu tiempo y si querés te doy los últimos 2 minutos para que puedas saludar y dejar tu mensaje para los compañeros militantes que nos acompañan de Concordia, de Chajarí, de Victoria, de Gualeguay, del Departamento Federación, de Urdinarrain, de La Roque, que te mandan saludos. En los últimos minutos te agradezco tu tiempo y dejarle un mensaje para los compañeros. Algunos militan, algunos están empezando a militar. Sería importante que vos les dejes tu apreciación y tu saludo y sin duda nos volveremos a encontrar en este camino. Bueno, en primer lugar, agradecerte tus palabras exageradas, Gerardo. No, para nada, para nada. Mucho gusto charlado con ustedes. Es parte, creo, de lo que tenemos que brindar a aquellos que somos un agradecido del peronismo, que empezamos bien de abajo, haciendo carteles, pegando carteles, después obviamente fiscales de mesa, fiscales generales, apoderados de lista y así. Y que nos parece muy importante debatir, charlar, podemos estar o no en todo de acuerdo, pero creo que sirven este tipo de actividades de militancia y decirles que cuentan conmigo para lo que esté a mi alcance desde aquí de la presidencia o digamos en lo personal también decirle como lo dije antes, ¿no? a las compañeras y los compañeros jóvenes que no dejen de formarse, no dejen de leer, de adoctrinarse para poder predicar nuestra doctrina y obviamente también no dejen de formarse para trabajar en la administración pública, ¿no? Como lo decíamos al principio. Y que obviamente la situación que estamos atravesando es históricamente una que no se dio antes, que tenemos mucha incertidumbre y temor, pero que seguramente después habrá que poner mucho desde el Estado municipal, provincial y nacional para sacar a la ciudad, a la provincia y al país adelante. Y creo que los valores del justicialismo son claves, pero también es clave no perder tiempo en debates con una extrema derecha nacional, sino poder ir en búsqueda de aquellos que nos han acompañado y que han sido beneficiados por el peronismo y que a lo mejor muchas veces no supimos transmitirle que el beneficio que han tenido ha sido por un Estado presente y regulador y no por beneficio o por esfuerzo personal, sino que cuando hay un gobierno que a través de un plan Procrear te permite tener una casa y antes no podías, es porque el gobierno lo fijó y no porque vos pudiste acceder a pagar una casa, si llegaste a tener un trabajo, si llegaste a poder cambiar el auto, si llegaste a poder hacer un viaje a Gualeguaychú, a Mar del Plata, es porque un gobierno te lo posibilitó y que claramente se puede comparar con el último gobierno que todo esto nos quitó. Me parece que esto es mucho de lo que tenemos que hacer para convencer